¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jesús Antonio Ruiz Ricardes y mi equipo se llama The Hanson, conformado por Luis Gerardo y Cristian Patricio. El día de hoy estaré exponiendo los primeros tres temas del tema tablas de Excel. Empezamos. Introducción. Una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros, en la que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas y las demás filas contienen los datos almacenados. Es como una tabla de base de datos. De hecho, también se denomina una lista de base de datos. Cada fila es un registro de entrada. Por tanto, podremos componer como un máximo una lista de 255 campos y 65.535 registros. Las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar estos datos de forma muy cómoda. Las tablas nos sirven para muchísimas cosas, para organizar datos y encontrar la información de manera más rápida. Entre las operaciones más interesantes que podemos realizar con las tablas tenemos ordenar los registros, filtrar el contenido de la tabla por algún criterio, utilizar fórmulas para lista añadiendo algún tipo de filtrado. Excel tiene diversos tipos de fórmulas, porcentajes, sumas, multiplicación, restas, divisiones, crear un resumen de datos, aplicar formatos a todos los datos. En este tema profundizaremos sobre este tipo de tablas. Para crear una tabla es muy sencillo. Nos vamos a la parte de insertar, le ponemos tabla y siempre tiene que tener la tabla encabezados, así que le tenemos que presionar en la parte de abajo de aquí. Ok, más adelante en la práctica le estaré diciendo cómo verdaderamente se tiene que hacer una tabla. Si no hemos saltado el paso de seleccionar previamente las celdas, lo podemos hacer ahora. Pero obviamente tenemos que siempre poner que la tabla tiene encabezado. Ok. Modificar los datos de una tabla. Para modificar o introducir nuevos datos en la tabla podemos teclear directamente los nuevos valores en ella. O bien podemos utilizar formulario de datos. Esta segunda opción viene muy bien, sobre todo si la tabla es muy grande. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente tabla con información. Un formulario de datos es un cuadro de diálogo que permite al usuario escribir, mostrar con facilidad una fila entera de datos. Para abrir el formulario de datos tenemos que posicionarnos en la tabla para que esté activa y pulsar el icono formulario. Como esta acción no viene directamente posible en la cinta de opciones, podemos buscarla en el buscador que nos da la propia aplicación de Excel. Enseguida se nos va a abrir un recuadro como el siguiente y bueno, aparecerá el nuevo que sirve para introducir un nuevo registro, eliminar el registro que está activo, restaurar, deshace los cambios efectuados, buscar anterior, se desplaza al registro anterior, buscar siguiente, se desplaza al registro siguiente, y criterio sirve para aplicar un filtro de búsqueda y cerrar el formulario. Ok, ahora nos vamos a lo que es la práctica. Como podemos ver, ya mi tabla de datos la tengo hecha. Pero para que lo vean en vivo y en color y a color, ok, empezamos. Seleccionamos tabla. La tabla tiene encabezados, claro que sí. Marcamos dos puntitos donde aparece la A, borramos y, y decimos en qué columna queremos que termine nuestra tabla. Por ejemplo, le pondremos la columna O. ¿Y hasta qué fila? Le pondremos la fila 55. Vale, le damos a aceptar y automáticamente se nos crea una tablita. La tabla que yo hice está por aquí arribita. Ok. Enseguida dice que cómo podemos modificar los datos de una tabla. Vale, nosotros podemos ir directamente aquí, teclear y cambiar, por ejemplo, fones. Y ya, cambiamos lo que es el encabezado, pero no. Vamos a ponerle celulares. O también, obviamente, no podemos ir uno por uno, cambiando uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Claro que no. Nos vamos a esta parte que dice qué deseas hacer y le aplicamos formulario. Tenemos que tener marcada la tabla, si no, no se va a poder. Le aplicamos formulario y como bien veíamos aquí,
tenemos nuevo, eliminar, restaurar, buscar anterior, buscar siguiente, criterios y cerrar. Nosotros vamos a aplicarle nuevo y vamos a ponerle semana 88. Aceptar. Y aquí, pues como podemos ver aquí abajito, se tuvo que hacer otra fila, semana 88, y ya podemos empezar a rellenar nuestra tabla de datos. Es muy sencillo, ya que no nos lleva mucho tiempo estar haciéndolo uno por uno, casilla por casilla. Y pues en realidad esto es una gran aplicación que sin duda alguna ha ayudado a muchísimas empresas a lo que es pues la organización de sus datos y la búsqueda de información, etcétera. Muchísimas gracias por haber visto este video y que pasen un bonito día.